Tenía 8 años la Navidad en la que empezó todo. Vivíamos en una casa común, de esas típicas de suburbio en Estados Unidos, 2 pisos, revestimiento claro, un porche delantero con una mecedora vieja y una guirnalda de luces que mi papá insistía en colgar todos los años, aunque ya estaban viejas, y algunas ni funcionaban. Nada raro, nada especial. Salvo que yo era una niña insoportable de curiosa. Creía en Santa Claus con una convicción casi religiosa. No como otros chicos que dudan, que preguntan de más. Yo no, yo sabía que existía, y estaba convencida de que, si hacía todo bien, alguna vez iba a poder verlo. Aunque fuera solo la sombra roja perdiéndose por el patio. Mi hermano menor, Ethan, tenía 5 años. Dormía en la cama de al lado y roncaba suave, siempre fue de sueño pesado. Esa noche me quedé mirando el techo durante horas, escuchando la casa crujir con el frío. El silencio era tan grande que podía oír el zumbido lejano del refrigerador desde la cocina. Yo parecía tranquila, pero internamente estaba preguntándome si debería hacer lo que había planeado, o no, hasta que en un momento, me decidí. No aguanté la curiosidad. Me incliné sobre la cama de Ethan y le susurré su nombre. 1 vez, 2, 3. Al principio se dio vuelta, molesto, pero cuando le dije que Santa podía estar abajo, abrió los ojos de par en par. No hizo falta decir nada más. Bajamos las escaleras descalzos, agarrándonos del pasamanos para no hacer ruido y así no despertar a nuestros padres, o asustar a Santa, si fuera el caso. Cada escalón parecía que iba a traicionar nuestra misión con un crujido. Cuando llegamos al living, nos detuvimos en seco. Todavía no había regalos. El árbol estaba ahí, iluminado, perfecto, pero el piso debajo estaba vacío. No había ni una caja, ni un papel. Por un lado me decepcioné un poco. ¿Y si pasó y no nos trajo nada? Yo había imaginado encontrarme con los regalos antes de tiempo y espiando, a ver si Santa me había traído lo que pedí. Pero por otro lado, pensé que tal vez Santa aún no había llegado. Que quizás estaba en el barrio, en alguna casa cercana. Así que con mi hermano decidimos esperarlo. Nos sentamos en el descanso de las escaleras, sobre los peldaños fríos, mirando hacia la chimenea apagada. En un momento, el miedo empezó a picarme en la nuca. La casa se veía distinta a oscuras. Las sombras parecían más largas, más inquietantes. Llegó un punto donde ya no sabíamos de qué más hablar. Habíamos estado susurrando para distraernos, pero Santa nunca llegaba. Ya estábamos por abortar la misión, pero recuerdo que caminé hasta la ventana que daba al frente, a ver si lo veía por algún lado. Afuera, la calle estaba desierta, cubierta por una capa fina de escarcha que brillaba bajo la luz del farol. Y entonces algo me llamó la atención. En el porche, justo al lado de la puerta de entrada, había una caja. No era grande, tampoco marrón, como las cajas normales de pedidos. Esa era rosada, de un rosa suave, casi antiguo. Estaba perfectamente apoyada, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Mi corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que iba a despertar a mis padres. Llamé a Ethan en un susurro desesperado. Él se paró a mi lado, y los dos miramos la caja. Yo supe, en ese instante, que era para mí. No lo pensé, ni siquiera lo razoné. Simplemente lo supe. Santa la había dejado afuera, para que yo saliera, fue lo único que me pasaba por la cabeza. Aunque no tuviera ninguna lógica. La ventana no estaba completamente cerrada. Era de esas corredizas que a veces quedan apenas abiertas, ya que mi barrio era bastante seguro. Con ayuda de mi hermano, la empujé lo suficiente para pasar. El aire frío me golpeó la cara como una cachetada. El porche crujió bajo mis pies cuando me acerqué a la caja y la levanté. Pesaba más de lo que esperaba. La llevé hasta la luz del farol y recién ahí noté el visor de plástico en el frente. Me acerqué, conteniendo la respiración del frío, y miré adentro. Había una muñeca de porcelana. Tenía la piel pálida, casi blanca, con las mejillas pintadas de un rosa delicado.
Los ojos eran grandes, de un celeste suave. Tenía bucles dorados que caían prolijos sobre los hombros, y un sombrero rosa perfectamente acomodado sobre la cabeza, además de una sonrisita algo burlona. Yo me quedé hipnotizada viendo cada detalle, hasta que Ethan me apuró para volver adentro. Cerramos la ventana como pudimos y corrimos escaleras arriba. Ya no me importaba ver a Santa o no. Quería poder tener la muñeca entre mis manos. El día de Navidad amaneció con ese silencio especial que tienen las mañanas frías. Todavía no había salido el sol cuando escuché a mis padres levantarse. Yo ya estaba despierta, abrazando la caja rosada como si fuera un tesoro. No recuerdo haber soñado nada esa noche, lo cual es raro, porque siempre soñaba. Pero esa vez fue como cerrar los ojos y abrirlos de nuevo. Bajamos corriendo las escaleras cuando mamá nos llamó. El living estaba irreconocible, regalos por todos lados, papeles de colores, moños grandes. Ethan gritó de emoción y se tiró directo al piso a buscar su nombre en las etiquetas. Yo no miré nada de eso. Caminé despacio hasta el sillón y apoyé la caja sobre la mesa ratonera, con cuidado, como si se pudiera romper solo con mirarla. Cuando saqué la muñeca, el ruido de la porcelana al rozar el cartón me puso la piel de gallina. «Miren lo que me trajo Santa», dije. Mis padres se quedaron quietos. No fue una reacción exagerada, ni un grito, ni nada así. Fue ese segundo de silencio incómodo en el que los adultos se miran entre ellos sin querer que el niño se dé cuenta. Ahora lo entiendo. En ese momento no. Mi mamá se acercó y se agachó frente a mí. Le acomodó un rulo a la muñeca con 2 dedos, como si estuviera tocando algo frágil, ajeno. «Es muy linda», dijo, pero no sonrió del todo. Mi papá carraspeó, dijo algo como que bien que se portó Santa este año, y miró mi muñeca de reojo. Yo no noté nada raro en ella, como para poner esas caras extrañas. Para mí, todo estaba exactamente como debía estar, excepto ellos. La llevé a todos lados. La senté a la mesa durante el desayuno, le mostré cada juguete nuevo, la acomodé en mi cama cuando subí a cambiarme. La muñeca era pesada y fría al tacto, incluso después de horas dentro de la casa. No recuerdo el nombre que llevaba en la caja, ya que no me tomé el tiempo de leerla, pero yo la apodé Lily. Lo primero extraño pasó después del mediodía. Estaba jugando sola en mi cuarto. Mis padres miraban televisión abajo y Ethan armaba un rompecabezas en el living. Yo había sentado a Lily frente a mí, apoyada contra la pared. Le hablaba, le contaba cosas sin sentido, como solía hacer con otros juguetes. En un momento me levanté para buscar un peine. No tardé más de 10 segundos, y cuando volví, la muñeca estaba acostada. No tirada, no caída, porque de ser así se hubiera caído hacia atrás. Estaba acostada prolijamente, de lado, mirándome llegar. Recuerdo haber pensado que yo no la había dejado así. Después pensé que quizás sí, que tal vez me había confundido. La acomodé de nuevo y seguí jugando. A la tarde pasó algo parecido. Mi mamá me llamó para ayudarla a poner la mesa. Dejé a Lily sentada en la cama, apoyada contra la almohada. Y cuando volví, estaba girada hacia la puerta, como si estuviera mirando quien pasaba por el pasillo. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Me convencí de que el colchón se había hundido, de que había rodado un poco. Las explicaciones simples siempre son mejores que pensar que algo paranormal podría estar pasando. Esa noche, mientras cenábamos, mi papá preguntó desde la cocina: ¿quién dejó la puerta del porche abierta? Todos negamos, puesto que nadie había salido. Mi papá cerró la puerta y puso el seguro. Dijo que quizá había quedado mal cerrada desde la mañana. Yo miré a la muñeca, que estaba sentada en una silla junto a la mesa. Por un segundo fugaz, tuve la sensación absurda de que ella sabía algo que yo no. Dormí con Lily esa noche otra vez. La apoyé contra la pared, a mi lado. Y antes de apagar la luz, juraría que sus ojos brillaban distinto. No se movieron. Solo reflejaron la luz de la lámpara de una forma que no me gustó.
La sentí algo inquietante, así que me di la vuelta, dándole la espalda. El segundo día fue cuando empezaron a aparecer las grietas. La muñeca tenía sonido. Eso lo supe recién esa mañana. Hasta entonces yo no había hecho nada especial con ella. Solo la había cargado, sentado, peinado. Pero mientras desayunaba, la apoyé sobre la mesa y sin querer giré una pequeña perilla escondida en la espalda, debajo del vestido rosa. No era un botón moderno, ni una tapa a pilas. Era una ruedita dura, como las de los juguetes viejos. Giró con resistencia, y entonces Lily cantó. Era una melodía simple, infantil. Un tarareo corto, como una canción de cuna sin letra, un poco desafinada. El sonido no era fuerte, pero sí claro, como si viniera de muy adentro de su cuerpo. Recién entonces fui a buscar la caja y busqué si decía algo al respecto. Efectivamente, la muñeca cantaba, y esa era su única canción. A mí me encantó. Pasé gran parte de la mañana dándole cuerda solo para escucharla cantar una y otra vez. La canción siempre era igual, terminaba con un pequeño chasquido seco, como si algo se trabara adentro. Los días pasaban, y yo empecé a pensar que mis padres no estaban cómodos con Lily. No dijeron nada directo, pero lo noté en los gestos, como mi mamá la corría un poco cuando limpiaba, como mi papá la miraba despectivamente. En un momento, incluso sugirió que la dejara en mi cuarto para que no se rompa. Yo me enojé. Fue un enojo desmedido, ahora que lo pienso. Sentí que la estaban atacando, que no la querían, que no entendían lo importante que era para mí. Así que respondí mal, y alcé la voz. Ethan se quedó mirándonos desde el pasillo, asustado. Mi mamá me retó, y yo me encerré en mi habitación, llorando, con la muñeca apretada contra el pecho. Ahí fue cuando escuché algo distinto. Le había dado cuerda otra vez para tratar de calmarme. Esperaba escuchar la misma melodía, las mismas notas. Pero después del chasquido final, hubo un sonido más. Muy bajito. Al principio pensé que era mi respiración, o el viento contra la ventana. Pero cuando acerqué la muñeca a la oreja, lo escuché con claridad. Una voz, era la misma con la que ella cantaba, esa finita, algo irritante y desaliñada. Se estaba riendo. No a carcajadas, era más bien un jiji, como si se burlara. La cuerda ya se había detenido, y ella nunca había hecho ese sonido antes. No se suponía que lo hiciera. La solté de golpe, como si me hubiera quemado, y me quedé mirándola desde la otra punta de la cama. El corazón me latía tan fuerte que me mareé un poco. Después pasó algo curioso. No sentí más miedo, sentí culpa. Pensé que yo la había roto, que había girado mal la cuerda, que ese ruido raro era mi culpa. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y la acomodé. Le pedí perdón en voz baja. Me da vergüenza decirlo ahora, pero es la verdad. Esa tarde, empecé a tratarla distinto. Ya no era solo un juguete. Empecé a hablarle como si me entendiera, a contarle cosas que no le contaba a nadie. Le decía que mis padres eran injustos, que Ethan era molesto, que nadie la quería como yo. Y Lily era la única que siempre estaba ahí para mí. Pasaron los días y mi comportamiento empezó a cambiar, aunque yo en ese entonces no lo notaba. Respondía mal, empujé a Ethan cuando quiso tocarla. Le grité que no se acercara, que no era suya. Esa noche, cuando mi mamá intentó llevarse la muñeca para guardarla en un estante alto como forma de castigo, le pegué en la mano. Nunca antes había hecho algo así. Me mandaron a la cama temprano. Yo lloré de rabia, me sentía incomprendida, traicionada por mi propia familia. Cuando se fueron, bajé de la cama y recuperé a Lily. La abracé como si fuera una hermana menor. Y recuerdo que le prometí que no iba a dejar que nadie se la llevara. Desde ese entonces, mi comportamiento empeoraba cada vez más y mis padres lo notaban, culpando a la muñeca y separándome de ella cada vez que podían. Recuerdo estar durante esos días siempre enojada, a la defensiva,
y con pensamientos constantes de que mi familia no me quería. No como lo hacía Lily. Una mañana me desperté, tanteé con la mano, y me di cuenta de que la muñeca no estaba donde la había dejado. No estaba a mi lado, tampoco en el piso. Me incorporé de golpe, con una punzada de pánico que me subió desde el estómago hasta la garganta. Empecé a buscarla desesperada, revolviendo las sábanas. Y entonces pasó lo peor. Ethan estaba jugando en las escaleras. Mis padres estaban en la cocina. Yo salí de mi cuarto desesperada, llena de furia al pensar que mi propia familia me había quitado a mi muñeca sin decirme nada. Y entonces, de la nada, escuché el canto. Venía de abajo, desde las escaleras, justo en el descanso. Ethan estaba jugando con Lily, balanceándose, distraído. En mi mente retorcida, eso fue una declaración de guerra. No recuerdo haber bajado corriendo, tampoco recuerdo haber gritado. Solo recuerdo perfectamente el sonido seco de mi mano empujándolo. Fuerte, demasiado fuerte. Ethan cayó hacia atrás, rodó 2 escalones y quedó llorando, con la cabeza a centímetros del borde final. Si hubiera caído un poco más, no sé qué habría pasado. Mis padres aparecieron de inmediato. Gritos, llanto, preguntas. Yo me quedé quieta mirando a la muñeca, que había dejado de cantar, y en su lugar reproducía esas risas burlonas que no fueron del agrado de nadie. Por primera vez, mi papá levantó la voz de verdad. Mientras mi mamá revisaba a Ethan, él agarró a Lily con una furia contenida, como si finalmente pudiera verla por lo que era, y se la llevó lejos. Yo me había quedado paralizada, no pude ni siquiera pedir que no se la llevaran. Lo único que podía hacer, era ver cómo mi madre detenía el sangrado de mi hermano, que gracias a Dios no había sido tan grave. Nunca más volví a ver a Lily. Mis padres la tiraron a la basura esa misma tarde. Esperaron a que el camión pasara. Se deshicieron de ella como si fuera algo maldito que no debía permanecer bajo su techo. Y funcionó. Volví a ser yo. El mal humor se fue y la agresividad desapareció. Con el tiempo, supe que mis padres no me dijeron la verdad, porque no querían arruinarme la ilusión de que Santa me hubiera traído la muñeca. Pero la realidad es que ellos nunca me la compraron. Ni ellos, ni nadie de la familia. No había etiqueta, ni tarjeta, ni recuerdo de haberla visto en una vidriera. Saberlo me generó una sensación muy extraña, y abrió miles de preguntas que a día de hoy no tienen respuesta. Sin embargo, pude dejar todo ese asunto atrás y seguir con mi vida. Aún así, cada Navidad, cuando preparo los regalos, reviso 2 veces. Cuando escucho una canción infantil vieja, se me eriza la piel. Y desde que tengo una hija, reviso los muñecos de su cuarto todas las noches. Pero sobre todo, temo que algún día, aquella muñeca maldita vuelva a aparecer frente a mi puerta, esperando en el porche con esa sonrisa macabra. Moraleja: si esta Navidad se encuentran un regalo que no tiene nombre, o que no está envuelto en papel de regalo, por nada del mundo se lo queden. Ni aunque sea algo muy caro, o que sea exactamente el muñeco que le pidieron a Santa. Y ya si deciden no hacerme caso y quedárselo, por lo menos manténganlo alejado y bien encerrado bajo llave, aunque corran el riesgo de que un día despierten y ya no esté ahí. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.